Hola queridos y queridas, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos a esta primera entrega navideña de lo mejor de 2024 entre empresarios. Luis Octavio Valtierra quien los saluda y aquí a mi lado, como siempre, Salvador Garrido Márquez. Mi querido Luis Octavio, muy bien, gracias muy a Dios. Navideños. Aquí ya muy navideños, muy ya listos para sweaters. Partir el pasto y para recibir a Diosito en nuestras casas, al Niño Dios. Y pues muy contentos y deseándoles una feliz Navidad y desde luego un gran año 2025. Felices fiestas para ustedes, queridos y queridas. Nuestra producción, el señor Garrido y su servidor, les preparamos este primer compilado de los videos, más bien de los programas de 2024. Los vamos a dejar en compañía de nuestros invitados de todo este año. Una breve recapitulación que esperemos les guste. Así que fuerte abrazo hasta sus hogares. Les mandamos todo nuestro cariño y felices fiestas. Felices fiestas. Cuídense mucho. Chau, bye. Hoy, entre empresarios, nos acompaña Javier Vale Castilla. Es ingeniero en comunicaciones y electrónica por el Instituto Politécnico Nacional. Nacido en Venezuela y con nacionalidad mexicana, ha sido un pionero en la industria desde sus primeros días. Tras una prolífica carrera en los medios de comunicación, en 1981 fundó J. Vale y Asociados, una agencia que se convertiría en un referente en el mundo de la publicidad. Para el año 2003 se asoció con el Grupo Mundial Havas y es ratificado como presidente de Grupo Vale Havas. Tiempo más tarde fue nombrado como chairman de toda la región latinoamericana de este grupo. Acompáñanos a conocer la historia de esta figura emblemática en el mundo de la publicidad. Así es, queridos y queridas, ya lo vieron, Javier Vale is in the house. Recibámoslo con un fuerte aplauso, por favor. Mi querido Javier, muchas gracias por estar con nosotros. Un placer. Javier, ¿cómo te va? Mucho gusto. Bienvenido, por favor, adelante. Entre empresarios, ¿cómo andas? Yo siempre estoy bien. Excelente, qué buena respuesta. Es otra de las razones que hay que mantener en la vida para que no te vaya tan mal. Es el tema de lo que manifiestas, ¿no? Lo que decretas. Exactamente. Bienestar. La mente es causa. De acuerdo, totalmente, es razón y causa. Mi querido Javier, primero agradecerte en este espacio solemos agradecer a nuestros invitados porque sabemos que las agendas son complicadas y el hecho de que te des el tiempo para poder estar aquí con nosotros ya de entrada es ganancia para entre empresarios. Así que nuevamente muchas gracias. Y si les parece bien, para poner en contexto a nuestra audiencia, nos gustaría conocer un poco de la historia detrás del empresario, detrás del emprendedor. ¿Cómo es que nace este gusto? Ya vimos en la cápsula, te enfocaste a temas de publicidad, hablábamos temas de marketing que van ligados. Hoy día sé que tienes una cartera de clientes con los que trabajas que son muy renombrados, no solamente en México, sino alrededor del mundo. Pero ¿cómo es que nace este gusto, en este caso por la comunicación, por la publicidad, por el marketing? ¿Dónde nace? Pues nace desde que era un joven que me gustaba la electrónica, las transmisiones de radiodifusión, porque no había televisión en aquella época, y pues a través de la ingeniería en electrónica, que fue lo que finalmente terminé estudiando en el Politécnico aquí en México. Yo nací en Caracas y mi padre tenía una estación de radio y televisión en Venezuela, en Maracaibo. Y entonces ahí la electrónica, la ingeniería y la mercadotecnia, que era en aquel entonces pues una mercadotecnia que comparada con la actual estaba en pañales, con muy pocas herramientas de planeación estratégica, con muy poca posibilidad de tener research del consumidor y de los ratings famosos que no se podían medir en aquel entonces. Pues nace esta inquietud y me vengo a México a vivir con la familia, y entonces pues la electrónica me llevó a fabricar consolas estereofónicas y radioreceptores, siempre ligado con la radio y la televisión. Y llegó el momento en que pues Televisa, que era y es una empresa líder mundial en la programación de canales de televisión y programación de telenovelas, de programas cómicos, musicales, empecé a trabajar en Televisa. Y ahí fue cuando entré a conocer más en detalle la mercadotecnia, las fórmulas de programar noticieros o programas musicales, los impactos que lograban en los auditorios. Y
Después de 10 años de estar en Televisa trabajando en ventas, dije, pues me voy a tratar de poner una agencia de publicidad, y casualmente un cliente me dijo, oye, me das muy buen servicio desde Televisa, si tú tuvieras una agencia, te daba la cuenta. Entonces empecé con una cuenta que me pagaba pues lo suficiente para pagar una renta de una oficina muy chiquita, y el único empleado era yo, y empecé a trabajar con esa cuenta, y me dio un contrato de 6 meses. Y así empezó Javier Vale y Asociados. Y ya pues tenemos 43 años que cumplimos este año de trabajar de una manera integral desde el punto de vista de los servicios que las agencias de publicidad pretendemos y damos a nuestros clientes. Y bueno, hay toda una historia de todos los clientes, del trabajo, del desarrollo, que en 43 años, pues afortunadamente somos de las pocas agencias locales mexicanas. Ya de hace 20 años nos asociamos con un grupo mundial, pero nosotros seguimos manteniendo el management, el manejo de las cuentas, y es una experiencia inolvidable, es mi vida, y pues podemos entrar en materia cuando ustedes lo dispongan. Sí, fíjate que debo destacar que Javier, tu empresa, en este caso es una de las empresas de publicidad y agencia como tal, pues más reconocidas en el sector, pues obviamente empresarial. Tiene muchas empresas como clientes y son grandes referentes de empresas que han crecido mucho. Hoy en día tu empresa, en este caso, ¿cuáles son? Hablabas de un concepto 360 grados. Tu agencia, ¿qué es lo que brinda a todas estas empresas que se acercan contigo? Pues mira, las agencias de publicidad en el mundo nacen con una necesidad de cubrir muchas necesidades para lograr el objetivo principal, que es que nuestros clientes vendan sus productos o sus servicios. Y entonces nacen con un concepto de full service. Tenían que hacer pues el conocimiento, el research de los consumidores para conocerlos quiénes son, de qué edades, de qué nivel socioeconómico. Posteriormente buscar la competencia, cómo están nuestros clientes en función de la competencia. Después tener un mensaje, un concepto mercadológicamente estratégico que permita convencer a los consumidores de comprar el producto o el servicio. Después producir un mensaje creativo. Después buscar los medios de difusión para transmitir ese mensaje. Y al final son 360 grados de trabajo que concluyen con el éxito o no de una campaña. Entonces, por eso te digo que nuestra agencia nació en la época en que no había herramientas de planeación estratégica, la mercadotecnia estaba en pañales, y fuimos construyendo todos los servicios dentro de la agencia de 360 grados. Y por eso es que a partir de esa experiencia y todo el desarrollo de tantos años, hemos podido lograr un prestigio, éxitos. Una agencia de publicidad es como el currículum de una persona que quiere buscar trabajo. Son sus referentes de éxito que han tenido en el mercado, y cuando tienes un éxito y luego otro y pocos fracasos que también ha habido, pues ese prestigio, ese nombre, se acercan los otros clientes a buscar ese servicio de 360 grados en nuestro caso. ¿Qué pasa? Que a medida que el mercado crece, esos distintos servicios que acabo de mencionar se van especializando, y entonces hay agencias que son especialistas en comprar medios de difusión, que conocen las estaciones de radio, de televisión, los periódicos, los anuncios exteriores, y se dedican única y exclusivamente a contratar medios de difusión. Son agencias de medios. Hay otras agencias que se dedican a hacer creatividad. Entonces, tienen creativos, diseñadores gráficos, relaciones con filmadoras de programas de televisión, y entonces se dedican a hacer creatividad y producción. Que aquí es donde tú ya estás pasando de un ámbito en donde hay una agencia, como tú apuntas, con 360 grados, es decir, que tienes todos los servicios que se requieren para una empresa, para lanzar una campaña publicitaria, a áreas de especialización. Aquí estás hablando, oye, empresas se dedican a televisión,
incluso a radio, a diseño gráfico, y hoy en día ya en la mercadotecnia, en la publicidad, hay una especialización. En torno a esta especialización, ¿tú has visto que la tecnología ha sido un factor para avanzar en esta especialización? ¿Cómo juega la tecnología? Sí, bueno, en todas las áreas que acabamos de mencionar, ha habido un desarrollo tecnológico, una especialización en investigación de mercado, en tecnologías para encontrar más fácilmente a los consumidores, en cuestiones de orden psicológica de consumidor, con focus groups, sesiones de grupo para distinguir cómo el consumidor selecciona un producto. O sea, la tecnología y el desarrollo empresarial ha crecido y ha permitido a las agencias de publicidad cada vez tener más herramientas que le permitan ser más precisos en el mensaje para el consumidor potencial. Y toda esta tecnología se ha desarrollado en el ámbito de investigación de mercado, en el ámbito de producción de mensajes, en el ámbito de generar creatividad original, innovadora, que convenza al consumidor, en la tecnología para escoger los medios, porque no todos los medios sirven para todos los mensajes, porque son distintos los auditorios que ven televisión, una telenovela, que ven el fútbol o que ven un noticiero. Entonces, cada una de estas áreas de comunicación, junto con el desarrollo de las empresas desde el punto de vista de mercadotecnia, fabricación de productos, seleccionar los distintos perfiles que consumen esos productos, etcétera, etcétera, estamos rodeados de un mundo 360 grados, repito, perdón, de que se ha desarrollado en todas las áreas y que hoy día, afortunadamente, hemos seguido desarrollando todas esas áreas de requerimientos para el anunciante y para el consumidor, y ya llega el momento en que estamos en una locura tecnológica, en que todos los días hay una nueva herramienta que describe una manera de llegar al consumidor, o un medio nuevo, o una creatividad distinta, y a partir de la llegada del mundo digital, esto se ha revolucionado exponencialmente. Porque entonces ya los medios se han diversificado de tal manera que han apuntado de una forma muy precisa a los distintos consumidores, a los distintos productos, a los distintos lugares en donde se genera el mensaje, distintas maneras de comunicarlo. Bueno, yo estudié electrónica y como ingeniero que soy, ahí matemáticamente se me ocurrió un día decir, bueno, ¿qué está pasando? Gracias a tu pregunta por hacerla. ¿Qué está pasando realmente en el desarrollo de la tecnología de nuestra industria? Para mí, el último paso que se ha dado, que está en pañales, que es el manejo de la inteligencia artificial en los medios, en la comunicación y en la publicidad, es una integral de 0 al infinito de un diferencial. Y así, de una manera muy concreta, aunque abstracta, porque es matemáticas y cálculo diferencial integral, puedes definir que la inteligencia artificial tiene que cubrir un espectro de todos los consumidores, de todos los productos, de todos los medios, de todos los distintos personas que prefieren un producto u otro, y esto integrado del 0 al infinito es una locura desde el punto de vista intelectual. Pero cuando tú bajas esta integración de todas las variables que afectan nuestras decisiones comerciales de servicio al cliente, entonces tienes que entender que hay una manera matemática de representarlo, que eso es lo que me ayuda mucho a haber estudiado ingeniería, que es una integral de 0 al infinito de información que tienes que recorrer de 0 al infinito para lograr una respuesta a nuestro cliente, para que el consumidor consuma los productos de nuestro cliente, para que el mensaje llegue a quien tiene que llegar. En fin, sí es una industria que se ha desarrollado de una manera impresionante a nivel mundial.
Matemáticamente este corte que acaba de hacer y esta explicación nos lleva presente a nuestra primera intervención, Octavio. Las matemáticas no te fallaron. No me fallaron. Nos estamos acercando peligrosamente, mi querido Javier Salvador, amigos, a nuestra primera pausa del programa. Sin embargo, tenemos mucho tema. Yo me quisiera regresar en el tiempo para que nos platiques algunas anécdotas de cuando iniciaste tus primeros pasos en la publicidad. Pero vamos por un fresquito, vamos por un aperitivo, mientras nosotros nos tomamos una pausa aquí entre empresarios. Ustedes no se nos muevan, que ya regresamos después de este corte en breve. Que a mí que me traigan oxígeno para seguir hablando. Asesórate. 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 No nos cansaremos de decírtelo. Asesórate. Garrido Licona. Asesoría fiscal, legal, financiera y de negocios. Visítanos en garridolicona.com. El outsourcing no es indebido y no ha desaparecido. Hoy se le conoce como servicios especializados. Lo que es indebido es que tú o tus proveedores no estén correctamente registrados ante la autoridad y no cumplan con los requisitos establecidos. Esto puede traerte consecuencias fiscales, legales e incluso penales. Evita riesgos innecesarios. Contáctanos. GL Working. Working for you. www.glworking.com. Entre empresarios nos acompaña Pascual Orestano, administrador de empresas por la Universidad Anáhuac y con una especialidad en mercadotecnia por el ITAM. Al inicio de su trayectoria profesional trabajó en la industria alimentaria. Años más tarde se integró a Escapino, un negocio familiar en el que se desempeñó durante 43 años, llegando a ser el director general de la marca hasta su jubilación en 2022. Durante su permanencia en la empresa familiar, esta pasó de ser una firma exclusivamente de corbatas y accesorios de seda para caballero a conformarse en una marca de total look formal y casual, con más de 200 puntos de venta en la República Mexicana. Acompáñanos a conocer el inspirador legado de Pascual Orestano Ramos. Queridos y queridas, ya lo vieron. Escapino, ¿cómo no recordar esta memorable marca? Al menos en mi caso, la ubico perfecto, creo que desde que tengo memoria. Está con nosotros el día de hoy Pascual Orestano, exdirector general, hoy día miembro del consejo, ¿cierto? A quien le damos la más cordial bienvenida. ¿Cómo estás, Pascual? Mi querido Octavio, muchas gracias por la invitación. Por favor, con todo gusto. Muchas gracias, un placer, Salvador. Qué un placer. gusto verte Muchas nuevamente. gracias por estar con nosotros. Con mucho gusto, el honor es mío. Comentamos tras bambalinas que cuando yo inicié en este proceso de lo que es el desarrollo de la carrera profesional como contador, pues inmediatamente vino la necesidad de empezar a vestir bien y pues definitivamente volteé a ver precisamente esta ropa formal, seria, bonita, y Escapino era la referencia. E hice un gran esfuerzo para empezar a invertir en ese tema de imagen, y bueno, pues fui a las tiendas de Escapino, que por cierto me chuleaban las corbatas, me chuleaban las camisas, y bueno, es una gran referencia, y encantado, porque realmente me da gusto que desde mi inicio vi tu marca como algo muy especial. Bienvenido con nosotros, Muchas Pascual. gracias, Salvador. Y seguramente tu papá y tu abuelo, y a lo mejor hasta tu bisabuelo también vistió Escapino. Es muy probable Porque que sí. Escapino es Allá- una marca que va a cumplir 90 años en breve en México y pues ha formado parte de la vida de muchos de nosotros los mexicanos. Ha sido parte del guardarropa de nuestros padres, de nuestros abuelos. Cuando éramos jóvenes y no teníamos corbata, teníamos algún evento de corbata, íbamos a volarle corbatas a nuestro papá y seguramente ahí había corbata Escapino, que es como nace la marca. Sin Así duda. es que pues encantado de estar aquí con ustedes. Pues mi querido Pascual, primero agradecerte porque sabemos que bueno, en la agenda de los empresarios, los emprendedores, de la gente que invitamos a este espacio, es complicado el horario, no es como un horario que digas, sí, que el lunes 4 de la tarde pues estoy en mi casa sin hacer gran cosa, por lo cual agradecemos mucho que te hayas tomado el tiempo de venir con nosotros. Y sobre estas bases y con esta introducción que ya entre ambos dieron, me gustaría pedirte que nos des una referencia, una introducción nuevamente
de tu incursión en Scapino, porque entiendo que es un negocio familiar. La verdad es que yo ya traigo un background, pero me gustaría que lo compartamos con la audiencia. Claro, sí, con ¿Te mucho parece gusto. si arrancamos por ahí? Encantado de la vida. Bueno, pues mira, efectivamente es un negocio familiar, un negocio que hoy en día ya estamos en la 4ª generación. Este negocio lo inició mi tío Pasquale Filipsola, yo por eso me llamo Pasquale en italiano. Él nacido en Italia, llega a México a principios del siglo pasado, para ser preciso en 1919, y llegó como muchos migrantes, posterior a la Primera Guerra Mundial, pues con la aspiración de buscarse una mejor vida. Y llegó y se bajó en el barco en un lugar que se llamaba Tampico, y allí en Tampico se quedó con muy poco, con lo que traía en su maleta o su morral, no te lo sé decir, pero venía con muy poco, o sea, no traía, venían escapando de una situación de la Europa de aquella época, arrastrada por una Primera Guerra Mundial donde estuvo involucrada Italia, y llegó como muchos migrantes a diferentes puntos de América, entre otros países. Entonces él se estableció en Tampico y se puso a hacer lo que se podía. Entonces Pasquale Filipsola, estuvo, ya falleció, hace años, él nació en 1898, estuvo casado con la hermana de mi abuela y nunca tuvieron hijos. Y mi padre se convirtió como en el hijo de mi tío Pasquale. De ahí la herencia que tenemos nosotros de él. Entonces se estableció en Tampico y como muchos migrantes empezó a hacer de todo, seguramente lavando platos, limpiando vasos, y fue a dar a una bar cantina en Tampico. Acuérdense que en aquella época, bueno, en los años 20 era el boom del petróleo en el estado de Tamaulipas, y había mucha riqueza, había muchos trabajadores. Entonces él se dedicó a eso, trabajaba en eso, y creció como muchos de esos europeos que llegan, migrantes que llegan a América, con poco o nada académicamente, porque a lo mejor no tenía una carrera, pero tenía un entusiasmo, una energía y unas ganas, un hambre de sobrevivir, de subsistir, de crecer. Y al poco tiempo, estoy hablando a la vuelta de 10 años, tengo ahí un reloj de oro que le otorgó la cervecería, ¿puedo decir la marca? Claro, sin Cuauhtémoc, problema. la cervecería Cuauhtémoc, un reloj de oro, por haber sido el principal distribuidor de menudeo de la cervecería Cuauhtémoc en el estado. Y eso lo logró apenas 10 años después de haber desembarcado sin nada. Entonces, es una historia y lo traigo a colación porque eso para nosotros ha sido la esencia del esfuerzo que hemos continuado. Un esfuerzo, el trabajar con energía, con pasión, buscando hacer lo que hagas de la mejor manera posible. De ahí mi tío Pasquale fue progresando y en los años 30 creó una empresa de importación de cosas italianas. Él extrañaba una enorme nostalgia por Italia, entonces, pero ya podía viajar, aunque se fuera en barco, y rezaba con las comunicaciones de aquella época, seguramente cartas que tardaban un mes en ir y regresar, y creó una empresa de importación y empezó a traer artículos de Italia, cristal de Murano y cosas que eran apreciadas en todo el mundo. Dentro de ellas, en aquella época, la corbata Scapino era un accesorio para hombres sumamente renombrado en la Italia previa a la Segunda Guerra Mundial, a inicios de los años 30. Tanto es así que era proveedora de la casa de Su Alteza Real, el príncipe de Piemonte. Todavía en aquella época Italia no se convertía en una república, era un reino. Entonces Scapino tenía el crédito por la calidad de sus corbatas de seda natural italiana, confeccionadas a mano, de ser
una de las más prestigiadas. Ese prestigio le permitió a Scapino, a Domenico Scapino, el fundador, extender puntos de venta por diferentes países europeos, y ahí apareció mi tío y dijo, yo quiero importar tus corbatas, y las empezó a traer a México y vio que eran un éxito. Y después trabó una amistad, una relación con Domenico Scapino y le dijo, oye, vamos a hacer una cadena de tiendas en México idéntica a la que tienes tú en Europa. Ya en Europa, en aquella época, en época antes de McDonald's, que no había franquicias, ya había 40 puntos de venta por toda Europa de tiendas Scapino. Por toda Europa, no solo Italia. Por la parte, vamos a decir, central de Europa. Francia, Italia, algo de, no sé si en España, pero básicamente Italia, Francia. Probablemente Suiza, Alemania, que eran países ahí vecinos de la Italia. Sí, seguramente. Ahí está la lista. Tengo la lista de los puntos de venta donde estaba Scapino en aquella época. Y entonces se trajo una tienda, una réplica auténtica, así, pero con el tono de madera, el tipo de madera, el diseño, todo exactamente como se hacía en Italia. Algunos de la gente que nos hace el favor de escucharnos y vernos, que habrá estado en una tienda Scapino, recuerdan esos cajones, claro, sí, donde se sacan las corbatas. Pues ese sistema de ventas es el mismo sistema que tenía Scapino en 1930, ¿sí? Y que cuando trajimos esa primera tienda, se estableció esa primera tienda en México en 1938, se hizo idéntico. Mi tío tenía el propósito de replicar en México, desde luego las corbatas eran importadas, y replicar el modelo de negocio de Scapino en Italia, replicarlo en México. Un México boyante, ¿eh? Sí. ¿Dónde se estableció la primera tienda? La primera tienda fue en Madero, en la calle de Madero 45. En octubre de 1938 se abrió la primera tienda. Madero, la calle Madero, el centro de la Ciudad de México, el centro comercial por excelencia de la Ciudad de México. Sí existían por supuesto ya las tiendas departamentales, pero estaba Liverpool Centro, Palacio de Hierro Centro, al Puerto Veracruz, muchos que ya no existen, pero era el corazón comercial de México. Y las no pocas tiendas de paisanos y de libaneses que vendían también tela ya confeccionada, claro, o madre, ¿cierto? Sí, así es. En el centro de la Ciudad de México en aquella época yo lo viví mucho porque pues desde niño me llevaban allá. No quiere decir que yo nací 7 años después, pero pues el centro había las calles que se dedicaban a la electrónica, las calles que se dedicaban a las jugueterías, a los regalos, a la ropa, etcétera, etcétera. Era como un gran centro comercial, todo el primer cuadro de la Ciudad de México. Así es que ahí se estableció la primera tienda. Luego vino la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta. Y de ahí, bueno, pues ya se desarrolla una historia de Scapino, una historia que nos ha involucrado a una familia a través de 4 generaciones. 4 generaciones en la que más que un interés material, económico, lo que nos ha llamado, lo que nos ha atraído es la pasión que heredamos desde mi tío Pascual, mi papá, mi mamá, y muchos, porque era un negocio familiar donde se involucraba mi mamá, mi papá, mi abuelita, toda la familia, ¿no? Y nosotros desde niño, pues estudiabas y luego tenías en la parte de atrás de la casa una parte del taller donde estaban los tejidos de seda, que eran para nosotros como oro, tejidos de seda que provenían de Suiza, de Francia, de Italia, desde luego, de Inglaterra, y entonces lo vivimos desde que éramos niños, y eso mismo lo hemos hecho con nuestros hijos. Hemos permeado esa cultura y esa pasión por lo que hacemos. No, bueno, ya esta introducción, más que introducción, me parece que nos da como para... Que ya vámonos, ya terminamos. No, por supuesto que tenemos mucho más de qué platicar,
Me refiero a que ha sido tan nutritiva que de verdad no quisimos interrumpirla. Creo que la fluidez con la que nos la comentas, nos la compartes, fue exacta. Ya nos diste un contexto de cómo la marca, si bien nace en Italia, cómo es que llega por barco a México a través de Pasquale, tu abuelo, y cómo, bueno, la herencia también de tu nombre. ¿Y qué te parece si hacemos una pausa en este momento para que nos digas ya propiamente tu incursión en la marca, pero lo dejamos para el siguiente bloque? Muy bien. ¿Te parece bien? Muy bien. Salvador, ¿estás de acuerdo? Excelente. Muy bien, queridas y queridos, pues nosotros vamos a tomarnos una breve pausa. Ustedes acompáñenos con un fresquito desde sus hogares o desde donde sea que están viendo este programa titulado Entre Empresarios. Ya regresamos después de esta pausa, no se nos vayan. Para hacer negocio hay que generar confianza. En GL Auditoría analizamos y nos aseguramos que la información financiera de tu empresa genere confianza y tranquilidad para tus clientes, socios, autoridades e instituciones financieras, entre otros. GL Auditoría. Preservamos tu patrimonio. www.glauditoria.com. Entre Empresarios nos acompaña Norma Gabriela López Castañeda, licenciada en Derecho por el ITAM y con una maestría en Derecho Fiscal por la Universidad Panamericana. Además, certificó sus habilidades en impuestos internacionales en la Universidad de Nueva York. A partir del 5 de diciembre de 2018, asumió la dirección de Incorporación y Recaudación del IMSS, un rol crucial que abarca desde el proceso de incorporación de asegurados hasta la recaudación de cuotas obrero-patronales a nivel nacional. Norma Gabriela López ha diseñado e implementado exitosas pruebas piloto, como la incorporación al Seguro Social de personas trabajadoras del hogar, demostrando su compromiso con la inclusión y la innovación. También contaremos con la presencia de Zoe Gómez, socia directora de Heleworking. Cuenta con más de 25 años de experiencia en firmas internacionales de contadores públicos y se ha especializado en áreas cruciales como capital humano, seguridad social, Infonavit y contribuciones locales estatales. Acompáñanos a conocer la visión de nuestras invitadas. Mi querido Salvador, tenías toda la razón, nada más y nada menos que nuestra querida Norma Gabriela López Castañeda, así como Zoe Gómez, una conocida de este espacio, a quienes les damos la cordial bienvenida. Bienvenidas, por favor. Buenas tardes, ¿cómo están? Dale. Norma Gaby, qué gusto, muchísimas Igualmente. gracias. ¿Cómo Hola, estás? Zoe. Qué gusto saludarte nuevamente. estamos? Adelante, Repitiendo por favor. alineación, Querida, ¿cómo por estás? favor. Muy bien. Por favor, bienvenidas Gracias. ambas dos. Entre Empresarios, ¿cómo están? ¿Qué dice el calorcito? Sabroso. Está sabroso. Ahí vamos. Se disfruta diferente la Ciudad de México, nuestro querido Distrito Federal, para los que somos fieles a la causa. Pues bienvenidas nuevamente a este espacio. Bueno, no bienvenidas a este espacio, mi querida Norma Gaby, porque tú nos habías visitado Sin Duda, ya en presencia en Heraldo, pero en Heraldo Radio. Y bueno, pues ahora invitándote a este espacio titulado Entre Empresarios, ahora en los canales de televisión de Heraldo Televisión, y con mucho gusto de recibirte y de tenerte con nosotros. Al contrario, de verdad, un honor estar aquí y de verdad aprecio mucho este espacio. Bueno, nosotros sabemos, queridos y queridas, que Norma Gaby funge como directora de recaudación. El título nobiliario es Dirección de Incorporación, Recaudación y... Del ya. IMSS. Muy bien. Ahora, sobre estas bases, ¿qué te parece si nos platicas un poco de qué va esta función tan específica y tan estratégica que tienes en el instituto? Bueno, pues prácticamente lo que me toca es ver toda la parte de ingreso, es decir, el registro patronales, los números de seguridad social, todo lo que tiene que ver con la incorporación de las personas a la seguridad social. Y además la parte de recaudación de cuotas a nivel nacional, ¿no? Que prácticamente el 93% de los ingresos del instituto son a partir de las cuotas que cobra la dirección a mi cargo. Entonces, esa es la relevancia del área en 3 palabras. Perfecto. Sí. Yo aquí diría que para una claridad en esta plática que tenemos con Norma Gaby y Zoe, que son expertas en este caso, en esta materia, todas las personas que están vinculadas a una relación laboral, a una relación de trabajo, las empresas, los patrones, así definidos por ley,
tienen la obligación de asegurar que estas personas vinculadas a estas empresas o a este negocio que tengan deben estar inscritas en un sistema de seguridad social para que reciban la atención médica, para que reciban los beneficios que en este caso el Instituto Mexicano del Seguro Social, que es el órgano encargado de llevar a cabo esta función, pues los proteja en lo que es la seguridad social, que incluye el tema médico y otras funciones. ¿Cuáles son las principales ramas o funciones de cobertura de este instituto? Pues mira, son 5 ramos de aseguramiento, así lo conocemos nosotros, ¿no? Uno tiene que ver, como ya lo decías, con la atención médica, farmacéutica, estudios de laboratorio, atención médica en los 3 niveles de atención, incapacidades cuando se trata de una enfermedad general, incapacidades cuando se trata de un riesgo de trabajo, atención por un riesgo de trabajo, la parte de invalidez y vida, es decir, si lamentablemente la persona tiene una lesión permanente, bueno, entran los seguros de invalidez, o si llega a ser una pérdida de la vida, ¿no? Llega el tema de toda la cobertura vinculada a una pensión, tanto pues para las viudas, para los hijos, para los padres en su caso. También tiene la parte de guarderías, prestaciones sociales que tiene que ver con clubes deportivos, centros vacacionales, ¿no? Guarderías, o sea, en fin. Y bueno, lo más importante, ¿verdad?, también de las cosas que resaltan es el tema de ahorro para el retiro, ¿no? El tema ya de una pensión cuando se llega a una edad adulta y que, dadas las semanas de cotización y las condiciones de la persona, puede estar protegida de por vida. Y esta pensión se vincula tanto al ingreso que se le otorga en efectivo en función de los promedios que haya tenido de su cuenta individual, tenemos diferentes esquemas, pero también muy importante la atención médica de por vida para él y para sus beneficiarios legales. Hoy justo en la conversación, mi querida Zoé, el tema de pensión que ya se platicó recientemente de lo que nos comenta Norma Gaby, el tema de pensiones justo está muy permeado en el ambiente, se escucha mucho y nada menos hace unas semanas te tuvimos también por aquí platicando el tema de las pensiones y hacía así hincapié precisamente y tomando las palabras de Salvador en cómo las decisiones, en este caso las buenas decisiones del empresario, de las corporaciones, respecto a cómo llevar las cuotas de su gente, de su equipo, es fundamental para que en el deber ser, esto que nos acaba de recopilar Norma Gaby, suceda en tiempo y forma. Sí, justamente. A ver, al final yo creo que, y lo platicábamos minutitos antes, me gustaría empezar por dimensionar el IMSS, y si quieren entramos al tema pensionario, que indudablemente lo esperamos todos a nivel cobertura, ya sea al final de la vida activa o ante la ausencia de la persona. Entonces, sí esperamos tener esa cobertura y además tú has sido muy creativa, Gaby, en uno de tus pilares que ha sido ampliar base. Pero a mí me gustaría justamente empezar por la numerología que tú manejas súper bien, de qué tamaño es el IMSS. Porque en México somos como la mitad de la población atendida directamente por este instituto, ¿no? Es que el IMSS tiene muchas dimensiones. Digamos, si lo queremos ver como empresa, pues es la empresa más grande de México. Correcto. Tiene 550,000 trabajadores, ¿no?, que son los encargados de prestar todas las prestaciones en materia de seguridad social, ¿no? Entonces es el área médica, el área administrativa, en fin, es un mundo de personas. Imaginen una empresa de 550,000 trabajadores, ¿no? Entonces esa es una de las dimensiones. La otra dimensión la podemos ver por la cobertura, es decir, a quién atiende. Entonces, en materia de trabajadores asegurados, inscritos, o que están registrados como titulares del derecho, son más de 22,000 personas hoy registradas. Y si lo dimensionamos o redoblamos en un tema de los beneficiarios legales asociados, pues estás hablando de más de 80 millones de trabajadores y beneficiarios asociados. Entonces esa es otra dimensión. Y si lo quieren ver por el lado de ingresos, bueno, pues prácticamente el año pasado cerramos cercanos a una recaudación de 500,000 millones de pesos, que no es ni más ni menos que la mitad de la recaudación federal participable. Esa es la magnitud de los ingresos que maneja el Seguro Social, ¿no? Entonces, vean cómo, pues desde la magnitud que lo queramos ver, es un instituto gigante, enorme, con muchísimos retos, con muchísimas encomiendas, y sin duda pues no se visualiza para mí un México sin un Instituto de Seguridad Social fuerte, sí, como es el IMSS. Y aquí destaco que de hecho hay una ley en materia de seguridad social y habla de una participación tripartita. Correcto. Y la tripartidad se da porque está el Instituto Mexicano del Seguro Social como este instituto que provee estos servicios
y administra los recursos para darlos, y está el patrón y en este caso el beneficiario, que son los trabajadores. Yo creo que aquí lo importante desde una perspectiva empresarial, que es lo que tocamos aquí, es que nos debe quedar claro que todos los trabajadores que estén vinculados a una relación laboral tienen el derecho y el beneficio de contar con esta seguridad social, que son los puntos que ya comentaste, esos beneficios. Y sobre esas bases, cualquier empresa, y eso es algo que el empresario tiene que cuidar, cualquier empresa debe de tener en cuenta que debe pagar una cuota de seguridad social y que debe asegurar, afiliar a sus trabajadores a este instituto, porque deben de recibir esa seguridad social. Y ahí es donde viene muy bien tu función, que tu función es asegurar que efectivamente los trabajadores reciban ese beneficio y que los patrones cumplan con su obligación, Norma Gabriela. Sí, pues es parte de lo que hace digamos que el área donde yo estoy como titular, pero hay algo más importante aún. Fíjate que lo decía Zoé respecto a lo que estábamos comentando. En esta administración se ha dado algo muy importante, y es entender que el mercado laboral cambió, ¿no? Que hoy hay esquemas de aseguramiento que tenían que haberse implementado para efecto de ampliar la cobertura de seguridad social a un mayor número de personas en México, ¿no? De mexicanas y de mexicanos que participan en el desarrollo económico del país, que sin duda desarrollan una actividad y a veces por definición estaban excluidos de la seguridad social. ¿Por qué? Porque no tenían esta relación de subordinación laboral de la que tú hablas para efecto de que existiera la obligación de estar registrado en el Seguro Social. Entonces yo te diría que hay dos grandes retos en materia de Seguro Social. Uno es que estén todos los que deben estar y que estén cotizando a salario correcto, porque no nada más es que estén registrados, sino que su base de contribución, que en este caso es el salario base de cotización, esté debidamente integrado. Y para eso, bueno, pues hay toda una serie de disposiciones. Y el otro reto también es incluir a la seguridad social a un universo de personas que a lo mejor no tienen esta calidad de empleados o de trabajadores, pero sin duda tienen una actividad, perciben un ingreso y no por ello son exentos a tener cualquier situación en la vida. O sea, tienen hijos y requieren guarderías, pueden tener una enfermedad y tienen derecho a atención médica. Entonces, este concepto del mecanismo de ampliación de la base, yo te diría, son dos pilares muy importantes que se han dado. Trabajadores del hogar, que era un sector que vulnerable, sí, totalmente vulnerable, pero además que había que entender que teníamos que establecer un esquema diferenciado para el cumplimiento de esa obligación legal, ¿no? Que hoy existe y algo que sí me interesa mucho que quede muy claro es que ya es una obligación, ya no es una dádiva, ya no es porque me cae bien mi trabajador del hogar, sino que ya es algo obligatorio que tiene que estar en el Seguro Social, pero para ello trabajamos en hacerlo muy simple, en hacer un micrositio en la página del IMSS, que los invito a que conozcan, y que en ese sentido, pues cumpliendo la obligación de pagar lo correspondiente en función de la característica de la trabajadora del hogar, vamos a cumplir esa obligación. Entonces ese es el primer gran rubro. Y el segundo... Y ahí, Gaby, te interrumpo, y justamente en el orden que hablas. A ver, pasó de ser un programa piloto, que fue una muy buena entrada para tratar de abordar el tema, pero hoy es obligación, ya no es un programa piloto, es una obligación y también te conviertes en el patrón de ese colaborador del hogar que te soporta, que te ayuda. Oye, ¿cuántos trabajadores del hogar tengo? Pues tan grande como sea tu hogar, ¿no? Puede ser el jardinero, la persona de la limpieza, la persona que te ayuda a planchar, cocinar, lo que sea necesario, pero también es gente que requiere esa seguridad social y la contraparte, que es justamente el pago de esa contribución y que efectivamente es lo que tú dices, oye, lo has flexibilizado de tal forma que solo no queriendo, no cumples, porque está muy fácil cumplir y cumplir además entendiendo que eso yo creo que es algo que ustedes como autoridad fiscal, tú efectivamente quien has abanderado este tipo de estrategias, lo tiene perfectamente concebido, que a lo mejor el hogar puede ser muy grande y puedes tener mucha gente, pero no fija. Entonces trabaja contigo 1, 2, 3 o 7 días y entre todos que se dividan esa cuota y entonces tenga la cobertura según los días que elabora contigo. Fíjate que ahí te comento que es muy fácil y en realidad lo que hoy estamos ya haciendo en el micrositio
es que tú puedes, incluso tienes una calculadora para estimar cuánto tienes que pagar y tú pagas en proporción a los días que trabaje contigo. O sea, ya no tienes que hacer una división de la cuota ni nada, sino que si hoy trabaja contigo y gana 400 pesos, 300 pesos, 500 pesos, lo que sea, automáticamente pones esos días trabaja, este es lo que yo le pago y el sistema te va a arrojar cuánto tienes que pagar. O sea, no es de que trabaja un día conmigo y entonces le voy a tener que pagar el equivalente a los 30 días. jornada. No, todo es proporcional. Eso es muy importante decirlo. Y también hay para todo. O sea, hay el que trabaja por día, regístralo por día. Trabaja por mes, regístralo por mes. Trabaja por bimestre, regístralo por bimestre. Hicieron flexible en ese sentido la plataforma. El mecanismo de mensual, pago. es diario, mensual, bimestral, semestral y anual. O sea que, bien lo dices, yo creo que ya no hay pretexto. Y aquí sí un tema que me interesa mucho enfocarlo ahorita, porque si no, puede haber consecuencias. Vamos, no porque sea un hogar, no es un patrón. La Corte en un inicio lo estableció así, a través de una sentencia. De ahí se fue a la ley, ya hoy es ley y es un derecho de la trabajadora del hogar o de la persona trabajadora del hogar y una obligación por parte del empleador o empleadora. Entonces es bien importante, vamos a estar en este punto haciendo una estrategia muy puntualizada de orientación para efecto de que las personas se familiaricen, porque entendemos que no es una empresa, ¿no?, el que tiene que cumplir la obligación. Entonces, ¿en qué va a consistir? Hoy tenemos identificados aproximadamente 9 millones de correos electrónicos donde hicimos una segmentación por deciles de ingreso, donde nosotros estimamos más o menos por decil cuántos podríamos estar hablando de personas trabajadoras del hogar asociada, y les va a llegar una invitación al cumplimiento, pero sobre todo una orientación, porque a lo mejor, híjole, sí quiero cumplir, pero no sé, y hay mucho mito, ¿no? Es que es complicado, es que no voy a poder. Entonces, para quitar eso, les va a llegar algo, no se asusten de que les esté llegando una comunicación, o sea, lo que buscamos es orientar el cumplimiento, ¿no? Que se entienda que es una obligación, que se entienda cómo hacerlo y que de verdad vean de primera mano que es así. Otro tema muy importante, nos vamos a vincular con las universidades. Norma, Gaby, muchísimas gracias por habernos acompañado. Zoe, querida. Mil gracias. Salvador Garrido Un Márquez. placer, muchísimas gracias, Gaby, Zoe. Un placer estar con estas damas excelentes profesionales y gente admirable. Además, la cátedra que nos dieron a dar el día de hoy no es poca cosa. Así que expertas. Muchísimas gracias a ambas. Y bueno, pues queridos y queridas, también gracias a ustedes, por supuesto, por el favor de su sintonía, por acompañarnos como todos los lunes en este espacio titulado Entre Empresarios. Nos vemos la próxima semana con la promesa de traerles más programas, más empresarios, más emprendimiento, temas relevantes aquí por el canal 8 Heraldo Televisión. Un beso y un abrazo. Chau, bye.